Ya, este es el libro. Buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en este evento en el que celebraremos un esfuerzo de un lustro, una aventura intelectual que inició el maestro Julio César Galindo Diego, quien pertenece a la Academia de Derecho de este campus, y ha culminado un esfuerzo de mucho tiempo, una dedicación que favorece su preparación, indudablemente, su prestigio lo consolida, y a nosotros nos da mucho gusto porque es nuestro compañero, es miembro de nuestra academia, y para obviar y no tener más distraída su atención en estas cuestiones que implican presentar nada más a los que van a participar, está con nosotros también el maestro Rodrigo Marín Vilchis, quien es miembro de la academia y quien hará los comentarios pertinentes sobre el contenido de la obra de Julio César. Muchas gracias. Gracias, maestro Mario. Maestro Galindo, buenas noches. Doctor Mario Rodríguez, maestra Blanquita, coordinadora de la Academia de Derecho y de Contaduría, compañeros docentes, estimados alumnos, bienvenidos a este evento. Y voy a utilizar aquí una presentación previa para que no se me olviden luego las ideas de lo que leí. No es que vaya a ser, no va a ser un examen, ¿verdad, maestro? A mí me encantó el libro. La verdad, el maestro Julio César Galindo y Diego me ha distinguido con el honor de presentar a la comunidad de la Universidad del Valle de México, de este campus, San Ángel, el fruto de mucho trabajo, como ya lo mencionó el doctor, y dedicación de este libro que se llama El Vaticano sin Dios, una iglesia sin Estado. Recuerdo que hace apenas unas semanas usted nos estaba haciendo una encuesta de cómo ponerle a la criatura, cuál iba a ser el título de la criatura, lo cual, bueno, pues se le respeta y bueno, pues es un gran elogio para la comunidad de los estudiantes y de los académicos que la persona que ya hizo todo ese trabajo venga a preguntarnos a nosotros nuestra opinión respecto al título. En primer lugar, para aquellos que no han tenido la fortuna de cursar alguna materia con el profesor Galindo, levanten la mano los que no han cursado ninguna materia con el profesor Galindo, ¿no? Bueno. Entonces, sí tengo que hacer una referencia más alta, más amplia, porque él ha sido docente de este mismo campus por más de 15 años. ¿Es correcto? ¿Sí? Fíjense, 15 años. Algunos de ustedes todavía estaban en la primaria. Además, el profesor Galindo ha impartido diversas materias torales de Derecho Civil, entre otras. Es licenciado en Derecho por la UNAM con estudios de posgrado en el Centro de Estudios de Posgrado de Derecho y miembro de una de las más reconocidas familias de juristas mexicanos. Me tomé la libertad de mencionarlo, maestro, porque bueno, pues, también debemos de recordar eso. Su trayectoria profesional en diversas áreas del derecho, particularmente como funcionario, como investigador
como académico y como litigante, nos hemos encontrado algunas veces en los juzgados, le dotan de una excepcional capacidad para dilucidar el bien jurídico y describir las consecuencias de la entidad de la Santa Sede. No es de extrañar que el maestro Galindo sea un modelo de labor de escrutinio, por lo que este documento añade una gran aportación histórica, sociológica. ¿Hay aquí alumnos de la materia de sociología jurídica que estoy impartiendo? Pues ya se... muy bien, gracias, licenciado. Sí. Bueno, pues es una visión indudablemente también sociológica y además filosófica, aunado a un análisis jurídico serio y profesional. Yo le comentaba a algunos de sus compañeros, y se lo comenté personalmente al maestro Galindo, la gran agudeza jurídica que tiene en el análisis de este tema. Esta obra contiene la descripción de cada etapa histórica de la formación del bastión eclesiástico, debatido por un serio análisis desde la óptica de la ciencia del derecho y la reflexión social. Pondera los fundamentos históricos. Yo he leído muchos libros sobre la historia de la Iglesia y le comentaba también al maestro Galindo que en ninguno he visto una síntesis tan acertada, tan completa, en los elementos que él ha seleccionado mostrarnos. Pondera pues los fundamentos históricos desde el Imperio Romano, pasando por el vendaval de los jerarcas de moral cuestionable y poniendo en evidencia los errores y las deudas de la estructura política eclesial. Este ejemplar despierta el interés por descubrir los detalles, como bien hace referencia a su contraportada, más allá de las murallas del Vaticano. ¿Hay alguien aquí que haya estado en el Vaticano? ¿La licenciada ha estado en el Vaticano? ¿Ha visitado los museos? ¿Ha ido a San Pedro? ¿También el maestro ha estado por allá por el Vaticano? Bueno, pues entonces, quienes hemos tenido la oportunidad de andar por esos lugares, podemos imaginarnos con mayor claridad esta metáfora. Hay varios sitios en internet, ya que ahora gozamos de una época en la cual podemos tener en pantalla lugares tan remotos. Bueno, pues les invito también a hacer un recorrido por esos lugares con un gran valor histórico. Bueno, este compendio lleno de referencias bibliográficas, está lleno de referencias de libros, no es que se haya inventado, han soportado todos sus argumentos. Ustedes pueden consultar al final de ese libro todos los documentos que él ha ido investigando, y si conocen algo del tema, coincidirán conmigo que ha elegido de los mejores documentos que hay. Además está soportado por razonamientos lógicos y contundentes que muestran al actor que por una parte podrían polemizarse sus costumbres, las costumbres eclesiásticas, y por el otro lado también fortalecer la comprensión del éxito papal y del clero en Occidente. De ahí el título tan agresivo que asusa la mente preguntarse más allá de las arraigadas costumbres que nosotros tenemos aquí en México, la visión que tenemos exclusivamente proveniente de los medios de comunicación. Además, las diversas interpretaciones que el maestro Galindo hace de los hechos, hábilmente guiados por un gran educador como lo es el maestro, nos conducen de la mano en los oscuros subterráneos de las catacumbas de los primeros mártires cristianos y nos revela las puertas y escondrijos que pocas veces se señalan en la cultura popular. Aquí no van a encontrar los argumentos que se venden, que siempre tienen rating. No, él como hace un análisis serio, pues encuentra algunas cuestiones polémicas.
El análisis filosófico jurídico de contexto permite al lector no solo llenar su mente de conocimiento, cuanto también le permite hacer un ejercicio intensivo del análisis y de la reflexión. Para aquellos estudiantes de Derecho, desde mi punto de vista, es un gran ejemplo a seguir de cómo a partir de una entidad hace sus razonamientos jurídicos, de lo cual pues, deberíamos de imitarlo. Además, la capacidad sintética de los diversos episodios históricos revelan la profundidad del pensamiento del autor, señalando los hechos más reveladores para encontrar una coherencia en sus deducciones. Deducciones que, por cierto, son polémicas, ya lo comentamos, maestro. Habrá algunas cuestiones en las que se podrán debatir, ¿no? Y precisamente en este evento hemos programado que, bueno, pues ya que algunos de ustedes tienen algunos ejemplares, puedan hacer preguntas libres al maestro de por qué hace esas afirmaciones, cuáles son los motivos, en fin. Este documento pues contiene interesantes reseñas históricas que ponen en evidencia de modo magistral las fuentes más reconocidas desde los ángulos más simples. Y esto es una virtud del escritor, que puede entender cualquier persona, no es de esos libros aburridos, porque sí los hay libros que son enredados, complejos, y este pues tiene también esta cualidad de estilo sencillo y accesible. Además, es un modo, bueno, por lo menos personalmente, para saborear la lectura y los textos y los fragmentos elementales de la identidad de nuestra civilización. Por ejemplo, tiene aquí la sentencia de condena de Cristo. A ver, ¿quién ha leído alguna vez la sentencia original de la condena de Cristo? Y bueno, pues ya la leyó, bueno. Son dos. Y aquí, a ver, cuéntenos. No la he leído la sentencia, solamente sé que son dos, que es la ley hebrea y la ley judía, ¿no? Lo que lo sentencian a Jesús, pero bueno, va a ser parte de la clásica que más adelante nos va a profundizar el maestro Galindo, pues él es el estudio del tema. Usted, qué bueno que sí, tenemos a personas preparadas que pueden debatir con conocimiento. Además, las amplias, sencillas y completas explicaciones de los diversos episodios del cristianismo refrescan la conducta de la iglesia primitiva, así como la influencia constante y abrumadora que tuvo en la política de cada momento. También en la actual, ¿verdad? El Vaticano sin Dios promueve las referencias dogmáticas más polémicas, ilustradas mediante acertadas comparaciones de inculturación de la fe cristiana a la sociedad europea y el devenir americano. En lo personal, a mí me encantó el análisis que usted realiza de cómo la influencia del cristianismo se hizo en América también. Además, los acertados comentarios a las cruzadas y a la Inquisición, las huestes papales, la Reforma y las Santas Alianzas son relatadas de manera clara y desde la misma apreciación en que este libro ha sido concebido, una visión desde luego crítica. El análisis político de la Westfalia hasta la formación del Estado Vaticano es sin duda el fruto de un trabajo maduro y generoso en cuanto a la riqueza de la información y calidad de la selección de los aspectos más notables. Sin duda, el examen jurídico final, que en esta ocasión voy a emitir solo para referirlo, es un aporte científico de la mayor envergadura, pues coloca sus reflexiones a los pies de los jerarcas, exégetas, doctrinarios, juristas, sociólogos, y además de cualquier tipo de analista. Las evidencias de un exitoso ente jurídico para el autor, sin Dios y sin Estado. Estas habilidades de simplificación, interpretación y desglose, en mi opinión, no deben de ser pasadas por alto, estimados maestros y alumnos aquí presentes. Deben también de motivarnos, como lo han hecho con su servidor,
a conseguir imitar el ejemplo del maestro, a conseguir esta obra, además, por cierto, y nos obliga a estimular nuestros estudios, seguir el patrón de uno de los mejores catedráticos de la Universidad del Valle de México, de este campus San Ángel, quien con orgullo podemos afirmar que nos muestra con este ejemplar una evidencia de su permanente responsabilidad de lo que se ha cultivado. Muchas gracias, maestro Galindo. Gracias. Bueno, pues buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia. Y bueno, pues la verdad es que después de los comentarios del maestro Rodrigo, pues menudo paquete me deja, porque me parece que ha apreciado no nada más la obra como tal, sino ha apreciado también a la amistad que tenemos, y en ese sentido pues la alabanza ha sido muy rica. Pero yo lo agradezco mucho, agradezco también al maestro Mario, a las autoridades del campus, pues, que me hayan permitido este evento, esta presentación, en la que pues debo comentar que los caminos tanto de la misma enseñanza que nos va dejando el aula, como las inquietudes personales, fueron las que en un momento me llevaron a empezar a hacer algunas anotaciones, inquietudes que se reforzaron pues con lecturas que va uno realizando, y de esa manera pues me entretuve un rato, y hoy tenemos este ejemplar que es objeto de comentario en esta ocasión. Tiene una parte, el título está compuesto de alguna manera de una primera parte que es, nos dice el maestro, pues un título agresivo puede serlo, pero yo pretendo justificar o sustentar el porqué de ese título. Y una segunda parte que está entre paréntesis, que se está refiriendo a la Iglesia sin Estado, enmarca además algún aspecto de carácter, desde mi punto de vista, de carácter jurídico, y que pueden contemplarse algunas de las materias que se cursan en la carrera, como es Teoría General del Estado, como es Derecho Constitucional, y como es lo que se llama régimen jurídico de la comunidad internacional o Derecho Internacional Público. Este análisis o estos comentarios que están vertidos en este trabajo tratan de abarcar desde el origen y un poco antes del origen de la Iglesia Católica, o más bien del cristianismo antes, y llegan hasta más o menos hasta 1929. De repente se escapa algún otro comentario que viene más acá, pero muy esporádico. 1929, que es cuando presuntamente, y digo presuntamente, surge la Ciudad-Estado Vaticano, la llamada Ciudad-Estado Vaticano. Entonces, estas son las dos vertientes fundamentales de este trabajo. La primera no es un trabajo que haga referencia, alusión, calificación o descalificación respecto a la religión de que se trata. Habla sí de la Iglesia, habla del proceder de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, de aspectos que a mí me han parecido muy interesantes, desde cómo surge el propio cristianismo, cómo surge la religión católica, teniendo como religión madre a la religión judía, y de esta manera pues arrancamos un análisis de algo que a mí me parece que es una historia muy atropellada, ganada a pulso por la propia Iglesia, por los jerarcas de la Iglesia fundamentalmente, pero insisto, me parece
una historia muy atropellada. Nunca, yo creo que ahí en el Vaticano nunca se han aburrido, siempre han tenido muchas cosas interesantes que hacer, que comentar y que planificar, y entonces de esa manera, insisto, las cosas no les han salido como han querido, pero curiosamente es la institución más longeva. No hay institución alguna que tenga tal edad, que haya permanecido durante tanto tiempo, que haya resistido tantos avatares. Ha habido grandes imperios que han llegado a la cumbre, pero como tales también han decaído. Entonces me parece, la historia de la Iglesia Católica algo que reviste gran interés. Es una de las 3 llamadas iglesias monoteístas, la judaica, la católica y la maometana. Y en algunas de ellas tenemos ciertas similitudes, como es el caso en la maometana y la católica, en donde hay una muerte y una ascensión de sus jerarcas, por así llamarlo, o de quienes son la figura principal. Y también encontramos que en Jerusalén están reunidas las tres religiones, conviven de piel a piel las 3 religiones, cada una con sus ritos, con sus particularidades, pero me parece que el fenómeno de la religión católica es un fenómeno que da lugar efectivamente, creo que a muchas polémicas, ha sido polémica, sigue siendo polémica, pero que es algo que dentro del desarrollo histórico, dentro del desarrollo del hombre, del Estado, de la humanidad, es algo que no podemos dejar de lado, que tiene una importancia y que ha tenido no nada más importancia, sino una influencia que trasciende y que permea a cualquier tipo de estado, de poderío. Entonces, en términos generales, yo comentaría, esto es algunos de los aspectos que se plantean en este trabajo. Y si ustedes gustan, adelante, maestro. Sí, bueno, yo lo que quería invitar a los compañeros para que también ellos pudieran... Sí, a ello iba, alguna pregunta, comentarios, pues adelante, por favor, con mucho gusto trataremos de atenderlos. Bueno, yo voy a comenzar con las preguntas que ya le había hecho previamente. Gracias, maestro. Yo, cuando leí el libro, me surgieron algunas dudas, las hice llegar anticipadamente al maestro y le hice 2 preguntas básicamente. La primera es, ¿cuál es la razón por la cual se interesó en este tema? El Vaticano, pues es un tema muy singular, ¿no? ¿Por qué se interesó por el Vaticano? Ustedes notarías en juzgados, en la administración pública, en fin, y se interesan por el Vaticano, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón por la cual se interesó en el Vaticano? Y la segunda pregunta que le hice fue, ¿por qué usted afirma que es un Vaticano sin Dios si en este año canonizaron a 2 papas y hace 15 días beatificaron a Pablo VI, los 3 papas más recientes? Esas son mis preguntas. Le voy a pasar el micrófono para que alguien más que guste preguntar o que guste anotar las preguntas. Si me permite ir comentando, porque si no, ya no me voy a acordar de la tercera. Sí. Entonces, bueno, ¿por qué escribo esto? Primero que nada, hay un libro que a mí me impactó, que es un libro que se llama La Santa Alianza, de Eric Frattini. Es un autor peruano, plagado de citas bibliográficas. De hecho, yo me tomé el tiempo para contar más o menos cuál es su bibliografía, son como 400 libros. Es un libro plenamente documentado. Pero este libro a mí me impactó realmente, ¿por qué? Porque revela mucho del comportamiento, tiene desde luego muchísimo más detalle de lo que yo pueda mencionar. Tomo de él 2 o 3 ejemplos, pero tiene muchísimo más detalle de qué sucede, qué ha sucedido con el Vaticano. La verdad es que sobre el Vaticano, paréntesis,
se ha escrito y se sigue escribiendo mucho. Y me dejó alguna inquietud la lectura de este libro, que no había yo encontrado camino, canalización, y la otra parte de la culpa la tiene VM. ¿Por qué? Porque alguna vez que me tocó precisamente impartir esta materia de régimen jurídico de la comunidad internacional, pues ahí es donde, valga decir, me hizo clic aquella lectura con el contenido temático de la materia. Esto fue lo que me llevó a empezar a escribir algunas cosas sin el propósito de, a ver, voy a escribir un libro, ¿no? Simplemente inquietud de empezar a escribir, empezar a leer, empezar a investigar, y de esa manera es como empieza a surgir este largo camino. Ese es el por qué escribí, es decir, fue irracional, ¿no? Fue irracional y se traduce en que llegó a esto. Ahora, la segunda pregunta en cuanto a que ¿por qué el Vaticano sin Dios? Bueno, primero que nada yo quisiera que leyeran el libro y ahí van a encontrar la respuesta. Pero tratando de comentarle al maestro Rodrigo, precisamente al ir caminando en las diversas etapas de la Iglesia, del Vaticano concretamente, específicamente, en esas rutas, en esos caminos, y desde muy temprana edad, el comportamiento del Vaticano, de los jerarcas de la Iglesia, es un comportamiento que no está guiado precisamente por Dios o por la ortodoxia religiosa, católica, cristiana, por lo que lo que Jesucristo en su camino, en su andar, en su breve andar, hubiera estado pregonando, y el nacimiento de la Iglesia, el nacimiento primero del cristianismo y después de la Iglesia, aparte de muy accidentado, pues también encontramos que es, yo me atrevo a decir, hasta casual. Entonces, ese andar atropellado, accidentado, creo que muchas veces oscuro, es lo que a mí me lleva a hablar de un Vaticano sin Dios, hablando del comportamiento, insisto, de la Iglesia, de los jerarcas de la Iglesia. Ya en el aspecto de que si últimamente fue santificado Juan Pablo, Juan 23 y no sé quién más. ¿Quién? Juan Diego. Juan Diego también. Ah, bueno, Juan Diego. Bueno, en ese aspecto realmente no. Yo sabía que algo así había pasado, pero no es algo ya ni que esté dentro del tiempo del libro, pero por otro lado yo diría, bueno, la santificación de Hugo, Paco y Luis, pues es la santificación, pero no tiene, me parece que alguna relación directa o algo así con la cuestión papal, salvo que el Papa es el que dice, este cuate va a ser santo, o cosas de ese tipo, ¿no? Pero en ese sentido, ya no me adentro ni quisiera comentar porque todos sabemos de alguna manera del comportamiento de la Iglesia. Insisto, esto van a ser casi 100 años que va a cumplir la Iglesia como Estado, y después de eso, es decir, antes ya se hace referencia, otra de hacerse referencia en este trabajo, al comportamiento de esos anteriores años, ¿cuáles? Todos. Pero después de 1929, el comportamiento de la Iglesia ha seguido siendo algo que me parece que da lugar a escribir también mucho más. Y por eso decía, se está escribiendo, se sigue escribiendo mucho. Entonces, yo no sé si esto responda a su pregunta más. ¿Sí? Sí, por supuesto, muchas gracias. ¿Alguien más gusta participar con alguna pregunta?
¿Quién ya tiene el libro? Si ya lo quedaron, a lo mejor. ¿Comentario? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro. Un comentario nada más. Sí, no, comentarios, preguntas. Bueno, más que preguntas, le quiero hacer un breve reconocimiento. Gracias por darnos la oportunidad en este foro de poder opinar en relación al libro. He tenido el gusto de leer la introducción y para los jóvenes abogados les recomiendo de verdad que lo lean, porque es un libro muy interesante. Yo he leído libros sobre Cristo, sobre la sentencia, etc. Pero este libro nos va llevando de la mano desde el principio hasta el día de hoy, porque hace también una reseña constitucional actual de lo que es el Vaticano. Y me parece muy interesante porque no nos quiere llevar al fondo de lo que es la teología en sí, si es Dios, no es Dios, sino jurídicamente cómo es el Vaticano, cómo sería el Vaticano sin leyes, sin Estado. Me parece un muy buen libro, me lo quiero llegar a leer en este momento, y jóvenes abogados o demás, cómprenlo, vale la pena. Es un libro que no quiere tocar la religión como tal, pero nos lleva de la mano para saber qué es el Vaticano. Me parece un gran libro, muchas gracias por... No hay libros de este tema, no los hay, y pues gracias por darnos la oportunidad de haber investigado y creado este libro. Muchas gracias. 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 Yo también aplaudo. Profesor, ¿es una crítica a la Iglesia? No es una crítica, no pretende hacerse una crítica. Necesariamente se dan diversos aspectos que o se revelan o se presentan diversos aspectos que finalmente resultan una crítica. Resultan una crítica no con la intención de criticar idea ni hecho, no, sino la crítica nace o surge ya de la manera en que se conduce. Es decir, la crítica ya la tienen en la actuación, no como resultado de que yo, no, sino ya en la actuación, y la actuación es criticable. Eso es lo que me parece, ¿sí? Entonces, de esa manera, tan solo pues está haciendo los comentarios o las observaciones o el relato con la información histórica, y de ello resulta una situación crítica. Pero me parece cuando menos no fue el propósito el criticar. No me hubiera preocupado el criticarla, no, eso no me preocupa. Pero no era, nunca fue el propósito. ¿Sí? Gracias. ¿Con qué? ¿Cantan? No. ¿Cómo cantar? ¿Sí? Pues mi primera pregunta iba a ser en relación a que si usted creía en Dios, ¿no? ¿A que si yo creía en Dios? A que si usted creía en Dios, ¿no? Ajá. Y otra, si creía en la religión católica. La tercera pregunta que le iba a hacer era... A ver, perdón, la primera es si creo en Dios. ¿La segunda qué? La segunda iba a ser enfocada a si usted cree en la religión católica, Ajá. ¿no? Y la tercera es que iba enfocada, ¿no? A qué aspecto le había dado a su libro, pero pues ya esas preguntas fueron contestadas hasta cierto punto por nuestro primer compañero, pero la tercera fue contestada, pero las dos primeras quisiera ver claro, con mucho gusto. desde qué punto lo manejó. O sea, yo creo que es un tema muy muy difícil, ¿no? Y más desde el punto de vista jurídico, que alguien toque el tema de la religión, ¿no? Y más con el nombre que le pusieron al libro. Yo creo que sí, a mí sí me llamaría la atención leerlo, ¿no? Pero sí me gustaría ver cuál es su enfoque en estas dos preguntas. Claro, con mucho gusto. Es decir, aquí, ojalá que sea yo suficientemente claro, no, si bien es cierto que en principio se trata de identificar qué es la religión, o qué quiere decir religión, religarse, ¿sí? Entonces, esto yo diría, primero que nada, es un vínculo. Ahora, si hablamos de la religión desde el punto de vista de las creencias, de la fe,
en ese sentido no estoy haciendo alusión alguna. Estoy haciendo mención, desde luego, al desarrollo que tiene la Iglesia, el cristianismo y la Iglesia, y ahí evidentemente hay que hablar de la religión originalmente católica, apostólica y romana, ¿sí? Y en ese entorno es hablar de Dios para efectos de esta religión, en donde está el Dios trinitario. Ahí hay algunos puntos en que probablemente, más que, yo no quiero decir que soy crítico, pero si soy crítico, pues no tanto, soy crítico, pero me parece que ahí hay algunos puntos en los que trato de hacer un análisis que están diciendo, bueno, ¿qué pasa con Dios? No qué pasa, sino cómo se identifica a Dios, ¿sí? Ahora, yo en lo personal, porque esa es una pregunta, en lo personal, no sé por qué, pero en lo personal, yo creo que sí hay algún ser que desde luego se le puede llamar Dios, se le puede llamar de la manera que sea, y que es alguien que, es decir, de lo que yo estoy convencido es que el hombre como tal, el individuo, no es rector del mundo y del universo, aunque así pretende hacerlo y pretende dirigir, etc., pero se engaña, es decir, no lo es, ¿no? Esa es una primera, y la segunda, pues una ya se me olvidó, pero si me la preguntas otra vez. ¿Qué se cree en la religión católica? En la religión católica, pero, es decir, es que como yo ya estoy aquí, yo creo que viciado, porque la religión católica quiero pensar como la conocemos o entendemos tradicionalmente, porque si hablamos de la religión católica así en esos términos, pues la religión católica es igual a la religión universal. Catolicismo es universalismo o universalidad. Entonces, esto nos llevaría a que se trata de una religión que comprende al todo. En ese sentido, no podríamos afirmar que haya una religión católica. ¿Por qué? Porque hay diversas religiones. No sé si me explico. Entonces, partiendo de ese punto, bueno, la religión católica, conceptualmente, o como tradicionalmente, o en el medio, en el ámbito mexicano, la entendemos, una cosa sería la religión y otra cosa sería la iglesia. En cuanto a la religión, en lo que la religión hace, ya contestando la primera pregunta, en cuanto a religar a algo, sí, en ese sentido, sí. Ya, en lo que se refiere a la institución como tal, no. Sí, yo fui lector de este libro y bueno, yo también me hice las mismas preguntas que la compañera. Bueno, pues el maestro, ¿qué es católico? ¿Desde qué punto lo está viendo? Yo en lo personal, y lo digo públicamente, yo soy católico, profeso y lo digo y lo sostengo, ¿no? Pero aquí el asunto es que él hace un análisis jurídico valiosísimo. No es un libro de teología, ni siquiera es de moral. Sí, eventualmente hace sus percepciones filosóficas, con las cuales yo he discutido con él también, pero lo valioso de este libro es el análisis jurídico que hace, que, le digo, en lo personal, he leído muchos libros de la historia de la Iglesia, y ninguno como desde este enfoque, como lo mencionó el compañero, muy pocos investigadores han realizado con esta agudeza jurídica, ¿no? Ya le recuerdo. No, aquí. Gracias. No sé más. Otras preguntas. Respecto del análisis jurídico que hizo de la Iglesia, en realidad, mejor dicho, de la religión, considera que esa institución es un obstáculo para la humanidad.
¿no? Para el desarrollo. ¿No? Es decir, puede, a ver, vamos a ver. Yo creo que puede haber diversas vertientes, ¿no? Porque yo pensaría, en principio, hoy hay muchas instituciones que son obstáculos para la humanidad, para el desarrollo del hombre, para la salud del hombre, de la humanidad, etcétera, ¿no? No nada más, y en estas pueden incluirse las católicas o las religiosas, o no. Si nosotros, y si es que entiendo bien la pregunta, si nosotros nos vamos a esta historia de la Iglesia, no obstante que tiene muchos taches, tiene grandes palomas. Es decir, en torno a la Iglesia hay un desarrollo social, hay un desarrollo extraordinario, muy valioso, y que siempre, durante muchos siglos, la Iglesia fue el centro de influencia en muchos sentidos, muchas veces ni siquiera el religioso, sino en muchos otros órdenes, y entonces la aportación que ha hecho me parece que es muy valiosa. Yo decía, y sin que necesariamente la haya buscado o lo haya pretendido, porque yo creo que tiene otros caminos un tanto aviesos, pero insisto, me parece que pocas instituciones han aportado como lo ha hecho esta institución religiosa, ¿sí? Entonces creo que su análisis, su conocimiento nos aportan a cada quien una comprensión de muchas cosas de las que hoy el mundo vive y de cómo es que llegamos a este momento. Gracias, Marco. ¿Sientes que el derecho ha evolucionado? ¿Evolucionó a través de tanto tiempo? ¿Ha cambiado, evolucionado, se ha modificado? ¿Derivado de la Iglesia? Si de acuerdo al derecho comparado, si vemos nosotros, desde que se aplica el derecho, si hablamos desde Roma, ¿ha evolucionado? ¿Sientes que ha cambiado? Por ejemplo, la escuela penal se finca en 3 escuelas. La clásica, la positiva y la ecléptica. ¿Sientes que es la correcta? ¿Sientes que ha evolucionado de tantas figuras jurídicas que abordaste? ¿Sientes que ha evolucionado el derecho? Bueno. A ver, ¿por qué? Bueno, es que en algunos aspectos, yo creo que no podemos olvidar que en nuestro sistema latino, pues nuestro punto de partida es el derecho romano, una institución hoy vigente, muy importante, y tal vez si nosotros nos asomamos al derecho sucesorio, pues tenemos una identidad con el derecho romano, pero extraordinaria. En ese sentido, diríamos, no ha evolucionado, ¿sí? No obstante que dentro de esto hace un año o 2 años o algo así, quitaron diversos tipos de testamento, ¿no? Pero esos son nuestros legisladores, que esa es otra cosa. Pero las instituciones del derecho pues parten desde entonces. Evoluciones, claro que ha habido muchas. Aquí yo creo que hay un par de aguas que me parece fundamental, que viene a ser la paz de Westfalia. Me parece que eso revoluciona el mundo, primero que nada el mundo europeo. Lo revoluciona en donde tantos siglos de tantas luchas y tantos pleitos en los que siempre, desde luego, eran fiestas a las que siempre estaba invitada la Iglesia. Pero después de tanto, la paz de Westfalia viene a rearmar al mundo, a dar una nueva configuración del mundo, y desde el punto de vista del derecho comparado, pues esto hace que cada uno de los países emergentes vaya a tener una constitución propia, en donde ya no va a haber tanta influencia ni va a estar tan determinada, empieza una cierta libre autodeterminación de los estados. Y entonces eso, desde luego, va a implicar evoluciones muy importantes, ¿no? Entonces,
a mí me parece que desde luego sí hay una evolución gradual, en algunos momentos se agudiza, pero me parece que sí. Buenas noches. Hola. Miren, yo creo que aquí el parteaguas es que estamos hablando de un documento histórico jurídico, no estamos hablando de un documento teológico. Si nosotros vemos la historia de la Iglesia, bueno, tendremos que reconocer que ha tenido sus claros oscuros, desde su inicio hasta el Tratado de Westfalia. ¿En qué consistió este tratado? La soberanía de los estados, el nacimiento de los estados modernos y, diríamos nosotros, la separación, el divorcio, la palabra que mejor les guste, de la Iglesia del Estado, o de la formación de los estados. Pero si nosotros vemos tan solo el inicio, la presentación, y analizamos a ojo de buen cubero o ojo de pájaro, o como ustedes quieran, también el simple índice, nos vamos a dar cuenta que es una descripción histórico-jurídica. Y también no podemos dejar de desconocer, por mucho que desconozcamos la historia, pues que ha existido el medioevo, que existió una doctrina primitiva, y hasta llegar a la modernidad, donde la Iglesia ha tratado de socializar. Yo recuerdo, por ejemplo, el Vaticano II con la Rerum Novarum, o con la Gaudium et Spes, etcétera, que ha tratado de ponerse al día, o de cuando menos de racionalizar la teología, de racionalizarla, es decir, de hacerla comprensiva a todo el mundo. Pero, y también si nosotros nos ponemos un poco a relacionar, está muy relacionado el concepto del Vaticano sin Dios y de la Iglesia sin Estado. ¿Por qué? Porque nosotros interpretamos o debemos tratar de comprender el comportamiento de la Iglesia con la sociedad, si está inspirado por los principios del cristianismo o si no. Claro, como agrupación humana no será perfecta, pero yo creo que sí es necesario leerlo para poder precisar los conceptos y no estar mezclando lo teológico con lo histórico y lo jurídico. Gracias. Gracias. ¿Las preguntas? Porque yo tengo muchas también, Adelante. Hay una parte donde usted habla de la población del Estado Vaticano. Muy amigos, insisto. ¿Alguien se ha preguntado sobre la población del Vaticano? A ver, ¿quiénes tienen pasaporte vaticano? ¿Quiénes son los ciudadanos vaticanos? ¿Por qué no nos amplía esta parte del capítulo tan interesante que usted indicó? Pero si luego ya no lo compran. Nada más, una breve. Bueno, a ver. Nada más para hacer alguna breve mención, porque si no corro riesgo de ver alguna breve mención, en el sentido de que los que están en la disciplina jurídica saben que el Estado es ciudadano, territorio y régimen jurídico o político. En el caso de los ciudadanos, hasta donde yo sé, porque además tras las murallas del Vaticano hay muchas cosas ocultas, pero hasta donde yo sé, en el Vaticano, en el Estado Ciudad del Vaticano, no hay quien nazca. Ahí todos llegan ya vivitos y coleando. Ahí nadie nace. Primer punto. Traen ya una nacionalidad. Si son, esto tal vez el maestro Rodrigo me pueda, o seguramente me puede precisar, pero la gran mayoría, de acuerdo con, no sé si, bueno, el código canónico establece unos aspectos muy interesantes respecto a la ciudadanía, pero uno de ellos es haber sido bautizado, pero si nosotros comparamos con el régimen jurídico mexicano, pues eres ciudadano a los 18 años, no antes. Ahí con haber sido bautizado, el pobre chamaco ni idea tiene de nada, pero ya es ciudadano, de acuerdo con el código canónico. Pero
O también hay algunas otras referencias en cuanto al domicilio, y si no es de los padres, el de la madre, en fin, pero en donde haya nacido. Pero aparte de esto, si por alguna razón dejan de ser, de estar dentro de la iglesia, o regresan a su país y ya perdieron esa ciudadanía, o ya no la conservan. Es población, yo diría, es población flotante, la del Vaticano, en términos generales, es población flotante. Y resulta que esa población es la que hace la ciudadanía, y la que va a ser parte integrante del Estado. Y así como eso, hay, me parece, diversas vertientes en donde hablar de ciudadano del Vaticano pues es un tanto atrevido, cuando menos desde el punto de vista del derecho internacional, en relación con los diversos estados, con el comportamiento mundial de los estados. Entonces, por eso uno de los aspectos tiene el territorio, tiene aparte un régimen jurídico que también deja muchísimo que desear, al cual se hace mención ahí, pero tratando de contestar el aspecto de la ciudadanía. Muchas gracias, muy interesante, maestro. No sé si haya alguna otra pregunta para que ya podamos pasar a la siguiente periodo de clases. ¿Quién tiene clase después de esto? ¿A las 8:30? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por concluido este evento y vamos a reiterar la felicitación al maestro Julio César Galindo y Diego por esta extraordinaria aportación científica en espacio de muchas gracias, hermano. Sácanos una foto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Gracias. Se la